Buenas, gracias Nadia. Buenas tardes, buenas noches a todos, diferentes tiempos del mundo. Soy Maurisa de Trinidad y Tobago. Para los que me conocen, yo fui a la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte en Cuba y desde ahí yo traté de mejorar mis cualificaciones haciendo como una científica deportiva hasta ahora. Y mi pasión es para ayudar a los atletas de mejorar su rendimiento. Sería saltar, tirar, correr a su mejor posible potencialidad y llevar una medalla en cuanto por su país o por su mismo. Ese es mi objetivo y además de ayudar entrenadores que pueden mejorar el entrenamiento de sus atletas también. Perdóname, es la primera vez que estoy haciendo un webinar en español. Entonces, si me olvidó alguna palabra, por favor, no me crucificar, pero van a... Hablas perfecto, te entendemos muy bien. Bueno, entonces nos vamos. Aquí tú puedes ver una persona que está corriendo en el, ¿cómo se dice en español? Treadmill. Ahí estamos en el sitio en Estados Unidos, en el sitio olímpico, estamos haciendo un test fisiológico donde ahí podemos ver la función del sistema pulmonar y por el, ¿cómo sería? El deporte de larga duración de atletismo. Bueno, con esto empezamos. Ya Nadia habla de la dinámica del webinar y pasamos por eso. ¿Cuáles son los objetivos? Hoy no va a ser muy específico, pero es para empezar la conversación a través de la fisiología del deporte. Primero yo voy a promover el campo de fisiología del deporte y el ejercicio en el entrenamiento de desarrollo deportivo. Además de eso, yo quiero proporcionar una fuente primaria de conocimiento relacionado con las posibles adaptaciones fisiológicas. Voy a mirar o voy a explicar algunos porque hay muchos adaptaciones que pueden hablamos, pero ese es una webinar en el futuro que podemos hacer que va a ser más específico a cada deporte si queremos hacer esto. Y incluso quiero empoderar a los entrenadores personales y otros profesionales del deporte y ejercicio para reflexionar críticamente y valorar el impacto del rendimiento del atleta. Y eso es muy, muy importante y tú vas a ver por qué. Nosotros como profesionales científicos, psicología, biomecánica y fisiología, somos soporte científico. Y la persona que hace el plan de entrenamiento son los entrenadores, que lo más importante y más principal del entrenamiento. Y eso es muy importante que ustedes tienen en tu mente que ustedes son los directores, la persona principal que hace la planificación del entrenamiento y que tiene que usar los profesionales como nosotros que pueden apoyar tu entrenamiento. Bueno, ¿cuál es el alcance general de fisiología del ejercicio y del deporte? Ahí hay dos diferentes, aunque son similares, ejercicio y deporte son diferentes. Y son similares porque es un estrés físico que ustedes ponen intencional sobre el cuerpo que produce efectos agudos o crónicos en el cuerpo de la persona que está trabajando. ¿Qué es fisiología del ejercicio? Claro, es el estudio de cómo el cuerpo responde y se adapta al estrés fisiológico. Y es fisiología del deporte, es la aplicación de los principios de fisiología del ejercicio, de la conexión
no puede existir del otro. Y se usa los principios para guiar el entrenamiento y mejorar el rendimiento. Es para guiar, importante. Fisiología del deporte es para guiar el entrenamiento y mejorar el rendimiento. Es ¿cómo se dice? Un tool que debe usar el entrenador para ayudar su atletas de mejorar. ¿Cuáles son las diferentes actividades que se pone el estrés físico intencionalmente? Y cada uno de nosotros en un momento o el otro han aplicado una de estas actividades. Actividad física, ejercicio, recreación, deporte, actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria. Cuando el ser humano y los músculos se contracten, es que hacen el movimiento, entonces es un estrés. Es la intensidad de cada actividad, es diferente. Sería diferente del otro, porque el deporte es más estructurado o más complejo de ejercicio. Las características de cada uno es diferente y más ¿cómo se dice? La complejidad de cada uno depende o, ¿cómo se dice? Define el estrés físico del ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Qué yo hago? Parte del soporte científico es fisiológico, lo que yo hago. Biomecánico es diferente y psicólogo. Aquí en Estados Unidos, no aquí, pero en Estados Unidos y en el UK, esos son los tres áreas científicas que se define las ciencias de deporte. Y eso se apoya el atleta. Pero no solo esto, hay el soporte científico y medical, que sabe ¿cómo se dice? El médico deportivo y además lo que es que estudian o hacen búsquedas e investigaciones en las universidades también apoyan mucho de los atletas. Pero ¿qué hacemos? Hacemos al deporte, no atleta primero, al deporte una caracterización naturaleza. Hacemos una caracterización de los competidores. Apoyamos mucho al programa de entrenamiento y hacemos una caracterización de la competencia y dónde se ubica esa competencia. Y eso es parte también de nuestro trabajo, además de hacer un análisis fisiológico, biomecánico o psicológico. Tú como entrenador tienes que tomar todas esas partes para ayudarte a hacer un programa muy importante para hacer o para tener un impacto significativo en el atleta. Si tú quieres adaptaciones que pueden ayudar, que una persona puede ganar una medalla o competir en competencias como el Olímpico y Commonwealth, tiene que tomar todos estos aspectos en consideración. Ahí en esa página podemos ver, yo traté de describir el ser humano desde el nivel químico, que hablamos de átomos y moléculas. Ahí en fisiológico, a este nivel tan específico, hacemos un análisis. Es decir, que como fisiológico vamos a buscar ahí adentro. Y cuando buscamos ahí adentro, podemos dar información a usted, el entrenador, cómo tú puedes mejorar el entrenamiento o cómo tú puedes hacer una adaptación significativa a ese atleta o ese equipo. Bueno, ¿cómo analizamos? Hacemos primero un análisis de necesidades iniciales. Tú sabes en algún momento que hay entrenadores que no quieren el aporte de fisiológico, eso está bien.
tú tienes que saber el tools que tienes. Y este depende del objetivo que tienes, que tú van a, ¿cómo se dice?, agrupar sus soportes para ayudar, para, ¿cómo se dice?, llegar a ese objetivo. So, hacemos un análisis de necesidades iniciales, analizar qué quieres, qué no quieres, porque hay muchas cosas de fisiología que tú puedes usar, pero es lo que tú quieres como entrenador. No podemos como profesionales esforzarse de hacer esto, pero solamente estamos dando el conocimiento, lo que pueden funcionar. Depende de tu objetivo. Además de esto, depende de lo que quieres, hacemos una batería de pruebas para saber inicialmente dónde están tus atletas y qué, ¿cómo se dice?, qué vía de energía que vamos a usar. Eso es muy importante porque cada deporte, cada movimiento del deporte tiene un vía de energía. Y eso es una cosa que tiene que tener en cuenta. Aunque tú quieres trabajar los músculos especiales y todo, pero cuando tú quieres competir en competencias de alto rendimiento, tú tienes que pensar profundamente y ser más específico. Tú tienes que ver ahí adentro cada atleta. Por eso el programa de entrenamiento debe ser individual y muy profunda el análisis. Las pruebas se realizan que hacemos cada 3 meses. Eso es porque tenemos que monitorar. Tú vas a planificar con la ayuda de nosotros, pero para saber si ese programa está funcionando, tenemos que monitorar. Y cuando estamos monitoreando, vamos a cambiar, a ajustar las cosas que no sirven. Ese es técnicamente lo que tiene que hacer. Retroalimentación, claro, cuando tú haces el test, claro, tengo que dar información para que tú tienes sobre las implicaciones de los datos de las pruebas, tú puedes diseñar las sesiones con más efectividad y pueden tener las adaptaciones para el deporte, para el atleta, la potencialidad del atleta. Por eso yo voy a decir cada vez que el entrenamiento debe ser individual y tú tienes como profesional, entrenador, tienes que planificar bien. Y ya sabemos que fuimos a Cuba, sabemos de planificar bien. Aquí es monitoreo fisiológico. Hay de laboratorio y hay de campo. Y en el campo se ocurre en el ambiente del atleta. Claro, cuando están entrenando, tú puedes hacer test y ese puede ser parte del entrenamiento también. Porque hay atletas cuando dicen a ellos que miren, yo quiero, vamos a hacer un test, psicológicamente no pueden funcionar bien. Hay laboratorios, test de laboratorio también se siguen estrictamente los protocolos, entonces ahí uno puede fijar o tiene control de los variables que pueden cambiar los resultados. Hay una combinación de ambos, se centra en la resolución de los problemas. Entonces, en un equipo, tú puedes tener problemas a nivel del equipo, pero al nivel de cada atleta dentro de ese equipo es muy importante de dar soluciones a esto. Pues aunque es un entero, cada uno tiene su función. Si no está funcionando bien, entonces eso va a tener problemas. El equipo no va a funcionar bien, entonces el objetivo al final no va a ser cumplido. Entonces, las combinaciones de esas formas de monitoring se centra en problemas, resolución de problemas y el seguimiento de las sesiones de captación. Entonces, no es que hace el test y ya, hay una continuación para ver y dar al entrenador
una retroalimentación que puede ser muy efectivo, aumentando y mejorando las adaptaciones que deben ser. Ahí ven, como se dice, intervenciones que son efectivas. Hasta ahora, ¿qué significa esto para los profesionales del deporte? ¿Sería entrenador personal, entrenador de un equipo, una persona que están entrenando? ¿Debería ser del nivel de alto rendimiento o del nivel de desarrollo? Hay que planificar. Es uno. Hay que ir a conferencias, hay que ir en webinars para ayudar y mejorar su conocimiento. Eso es muy, muy importante. Tú tienes que usar el soporte científico. El mundo está avanzando en ciencia y deporte y haciendo world records y marcas tan alto que tenemos que pasar como 10 años antes de que una persona rompe ese récord. Hay que monitorear las adaptaciones, que es muy importante. Tú no puedes planificar y no monitorear. Eso es una locura. Hay que monitorear. Cuando tú planifiques bien, hay que monitorear las adaptaciones. Tú debes saber lo que quiero utilizar de la forma científica. De la forma científica. ¿Yeah? Tú tienes que saber tu equipo de soporte. Ese debería ser el médico deportivo, el entrenador personal, el psicólogo nutricista, el científico deportivo. Tú tienes que tener su soporte. Esas son las personas que tú buscas información que puede ayudar en mejorar tu entrenamiento. Yo voy a decirte cada vez porque se queda aquí como entrenadores y como profesionales y los que quieren avanzar a los Juegos Olímpicos y hacer su marca, y hay que pensar en esto. Hay que hacer desarrollo profesional continuo. Eso es muy importante porque nada se queda lo mismo. Siempre las cosas cambian. Los que están en universidades están haciendo investigaciones, están encontrando cosas diferentes. Y quiero decir una cosa. No es que las científicas siempre ¿cómo se dice? Haz los estudios. Es las maneras y los principios y los tratamientos vienen desde los entrenadores, que tienen que ser muy creativos en su entrenamiento y tratar algo nuevos. Y cuando tú hagas esto, entonces ya, mira, tengo una idea. Tú puedes ahora en una estructura más formal, que es la universidad, para hacer el test si es válida. No es alrededor cuando los científicos hacen la cosa, ¿cómo se dice? Científicos hacen la cosa y tú lo hago. La práctica, que es alrededor el entrenador y atleta, donde hacen las cosas, ahí vienen las investigaciones, las preguntas, las cosas nuevas. Debe estar y empezar de aquí, de ahí. Es valorar, como entrenadores y profesionales, tienen que valorar su posición, tu rol en el entrenamiento, en las adaptaciones que ocurren con sus atletas, porque si tú puedes ver, los atletas de alto rendimiento son muy poquitos, entonces los estudios no se ven mucho, porque la cantidad de personas no pueden generalizar estos resultados a la población de lo que practica deporte. Y entonces tú puedes aplicar cosas, a ver, pero tiene que monitorear a ver si funciona o no. Pasamos a lo
¿Qué son las las adaptaciones fisiológicas? Porque cuando tú aplicas su plan de entrenamiento y atletas están haciendo tu plan, ya tú tienes una adaptación. Tú tienes que decidir si la adaptación va a ser mala o lo que tienes que recordar o tienes que tener en su mente es que tú puedes llevar a un atleta hasta muerte o tú puedes llevar al atleta para ser el mejor que pueden hacer. Por eso tú tienes que tener la contabilidad, lo que están haciendo y aplicando al ser humano. Porque cuando tú aplicas ese plan, hay que resulta en menos estrés en los sistemas del cuerpo. Si aplicas bien, menos estrés en los sistemas del cuerpo, entonces sería que los sistemas están haciendo, funcionando muy bien. Hay mayor eficiencia de los sistemas. Entonces ya tú sabes que los sistemas no trabajan solos, que el sistema pulmonar trabajo con circulatorio y como se dice, endocrino y todo trabajan juntos. Al final tú vas a tener un rendimiento físico mejorado, pero hay muchos factores que afectan el rendimiento. Y ya tú puedes ver ahí coordinación y el ambiente, factores psicológicos, el esfuerzo, pero yo quiero fijar en la energía, la regeneración y la generación de energía, que puede ser de varias vías. Puede ser aeróbico y anaeróbico. Y eso es lo que yo quiero en este momento que tú fijas en esto. Porque es una manera que tú puedes usar para tener adaptaciones fisiológicas que son positivas. ¿Por qué yo digo de la parte de energía? Es porque cuando tú tienes el análisis del deporte que tienes que hacer, porque el netball no es igual al baloncesto, el baloncesto no es igual al fútbol, aunque hay ¿cómo se dice? Son similares en un aspecto porque son deportes del equipo, no son similares. Entonces hay que hacer un análisis. Y análisis cómo preparar esos atletas para ese deporte. Y en cada deporte que tienes son del equipo, hay posiciones dentro de ese deporte que tiene que analizar también con cada potencial o la potencial de cada atleta. Por eso yo sé es difícil, es mucho trabajo, por eso te tiene que tener un equipo de deporte. Hay que analizar cada atleta, porque Pedro no es igual al Pablo. Sí son seres humanos, pero los sistemas trabajan diferente. El metabolismo es diferente. ¿Yeah? En este momento quiero hablar de energía. La energía y la capacidad, ya sabemos, la energía y la capacidad de realizar trabajo, right? Aunque cuando hay contracción muscular y aplicación de fuerza, hay energía que se gasta. El cuerpo deriva energía de la conversión de las células musculares. Y ahí tienes que hablar de dos cosas importantes. ATP y los nutrientes de los alimentos, que son importantes. Esas son dos cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a reponer continuamente esa energía? Y si tu deporte es a través, se usa mucho el sistema anaeróbico, aláctico, entonces eso es el sistema que tienes que trabajar para que confirmar o no confirmar, pero el atleta puede, ¿cómo se dice?, reponer energía a través de ese sistema, pero no me
tiene equivocado. Esos tres sistemas no son separados, es algo continuo. Lo que pasa son los ejercicios o las actividades de tu programa que van a activar cómo esos sistemas van a regenerar o reponer energía. Entonces, una idea es que tú puedes, para tener adaptaciones fisiológicas que son significativos, es usar o analizar el deporte a través de sistemas, diferentes sistemas, los tres sistemas, cuáles son dominantes, cuál de esos tres son dominantes para su deporte. Y a través de esos resultados, tú puedes trabajar con ese sistema para esa atleta ser más eficiente en esta forma de reponer energía. Otra vez tiene que recordar que los nutrientes que son importantes también en el plan del entrenamiento. ¿Qué son algunas de las adaptaciones? Y yo quiero ir directamente y sencilla hasta lo básico, a lo celular. Porque esos son las medidas y esos son los variables que como fisiólogo o científica deportiva en fisiología buscamos, monitoramos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en entrenamiento de resistencia, ¿qué ocurre cuando tú trabajas entrenamiento de resistencia? Hay un aumento de la densidad mitocondrial. Y eso es uno de los sencillos. Imagínense que cuando la densidad mitocondrial se duplica, la capacidad de oxígeno también está afectada. Y cuando está afectado, hay otras variables que están afectadas. Estoy diciendo eso para que tú, como entrenador y profesionales, saben hasta cuándo tú estás afectando al atleta. Las adaptaciones no solo es ver el atleta de afuera y se ve que los músculos aumentan y se corre más rápida y se tirar más lejos. Es que hasta los celulares que tú estás afectando. Por eso tienes que planificar, usar los aspectos científicos, lo que sirve para que sean adaptaciones que son positivas, no negativas. No es que vamos a hacer esto o no, y sin razón, sin lógica. Tú tienes que saber que ese ser humano, tú estás manipulando el ser humano de un niño, un hombre, una mujer, para ser un ser humano que es mejor del humano normal. Yo siempre digo que los atletas no son normales. Cuando el corazón tuyo, los paredes se engorda por el tipo de entrenamiento que están haciendo, entonces está transformando a esa persona en un superhuman. Y eso no es un fit fácil. Por eso tú tienes que tener tu trabajo muy serio y saber lo que están haciendo. Y tienes su soporte de personas que tienen la capacidad de ayudarte. Ahí en esa esquina, tú puedes ver cuando hace el entrenamiento cardiovascular, cómo es el densidad, se aumenta. Pero las paredes de músculos se queda lo mismo. Si hace resistencia, de entrenamiento de resistencia, es que el tamaño sea más grande, pero la densidad se ve lo mismo como anterior. Y esos son después entrenamiento, después 2 semanas así. Y así tan rápido es la adaptación que están afectando el atleta. Y eso es a nivel celular. Yo voy a dar un cuento que
cuando uno está enfermo, vamos, siempre los médicos se vean los órganos, que son, que es mayor que las células. Pero si tenemos una visión de ¿cómo se dice? Investigar al nivel celular, ayudar las células de ser más saludable. Entonces, al final, claro, los sistemas y los órganos y los tissues van a ser saludables también. Yo estoy diciendo para que tú hacer la conexión, lo que estoy haciendo de las adaptaciones que ocurren en deporte. Si a nivel celular es más efectivo. Y yo pienso, si hazlo bien, entonces tú vas a tener el resultado, no estoy diciendo, pero tú puedes, y hay una mayor posibilidad de cumplir los objetivos que tiene por su atleta. Además, eso es cambios mitocondrial después de 2 semanas de entrenamiento. Ya tú puedes ver en PRI, ya hay intervalos de alta intensidad y entrenamiento continuo de intensidad, hay una adaptación también y tú puedes ver. Entonces, cuando tú analices el deporte, saber el objetivo tuyo, tú tienes un análisis del potencial de cada atleta. Tú puedes analizar también el tipo de competencia que van a estar los competidores. Tú puedes tener una buena dirección y visión. ¿Qué tipos de ejercicios quieren hacer? ¿Qué quieres alcanzar con cada ejercicio? Porque el plan de macrociclo es 1 año más y tú tienes que tener un cuento hasta esos meses, hasta que ¿cómo se dice? La competencia principal que vamos a hacer. Claro, con la ayuda de nosotros, fisiológico también, podemos hacer los tests y darte retroalimentación de lo que está pasando, si estás, que sirve, funciona el plan, entonces si no sirve, cambiamos. Y esos son los cambios. Ve la significación entre pre y post. 2 semanas de entrenamiento. La intensidad y la duración son aspectos muy importantes. Ok, entonces al músculo esqueletal también, ahí hay adaptaciones que ocurren, entonces hay estrés celular, hay respondes que molecular, mitocondrial contenido están aumentando también. Ahí en el corazón hay otra cosa, que ese depende también de qué tipo de ejercicios que están haciendo. Entonces, los atletas de larga distancia, ¿cómo se dice? La estructura del corazón es diferente a lo que están levando pesas. Ahí la adaptación, y ese órgano es muy importante. Ya sabemos del death cardíaco, como el muerto de cardíaco de algunas atletas durante haciendo su actividad. Es muy importante cuando tú aplicas su entrenamiento, las adaptaciones que ocurren con el corazón, que aumenta el consumo de oxígeno. Y el corazón, el tamaño del corazón no va a ser igual. Los paredes, la estructura van a cambiar. La salida cardíaca también. El ritmo cardíaco también se cambia, se disminuye mucho ¿cómo se dice? El ritmo cardíaco, que como dicen en inglés, heart rate, porque cuando tú empiezas a mejorar su rendimiento, entonces el ritmo cardíaco se disminuye, ¿cómo se dice? Se reduce. El volumen sistólico. Y todas esas adaptaciones no funcionan solos. Uno afecta al otro, porque el volumen sistólico afecta la salida cardíaca.
El volumen sistólico afecta la presión sanguínea y flujo sanguíneo también. Yo solo mostré el video de corazón porque esa estructura es importante para la vida normal. Y cuando tú estás haciendo una manipulación de este órgano, además de los otros que son importantes, pulmones y todo esto, es para recordar que hay que planificar bien. Las adaptaciones fisiológicas no es algo para que tú juegas. Por eso hay que estar en desarrollo profesional continuo. Ir a las conferencias, ir a las webinars, leer, buscas journals científicas, conectar con los profesionales de científica, de soporte para ayudar mejorar el entrenamiento. Cuando, si tú quieres adaptaciones significativas que pueden cumplir, tienes que tener esto en cuenta. Otras adaptaciones que pueden ocurrir es la capacidad del tejido muscular esqueleto para extraer y usar oxígeno. Entonces, ese intercambio va a ser más efectiva. Hay un cambio que va a ser muy rápido porque está mejorando la eficiencia de los sistemas. Pueden escucharlo como algo bien, pero es muy, como a veces a mí, como tengo miedo a veces, que tú llevar a esa persona desde este nivel hasta este nivel como un superhuman, que si tú no tienes, si tú no tienes cuenta y no tienes care o pensamientos que son lógicos, tú puedes hacer daño. Y el daño puede ser en muerte y tú puedes, esa persona no puede jugar o compartir el deporte nunca más. Es que yo quiero que ustedes recuerden que es muy importante. Adaptaciones necesitan una planificación inmensa, profunda, y hay que tener en cuenta todas las cosas que afectan en alto rendimiento, el entrenamiento y también el atleta, porque el atleta viene con sus problemas de salud. Hay algunos, no todos. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Hay atletas que tienen hueco en el corazón y las adaptaciones pueden ser afectadas por eso, pero ¿cómo tú vas a saber esto si no hacen un examen medical al principal y si tú no tienes el entrenamiento que son individualizado? Porque todo el mundo no es igual, aunque somos seres humanos igual. ¿Ya? Producto de tasa presión, demanda de oxígeno del miocardio. Entonces, cuando el corazón, el ventrículo se aumenta también, entonces el volumen de sangre. Eso no es normal para un ser humano, que es una comparación a los seres humanos que son normal, que hacen actividad física, recreación y no hagan deporte, solamente hacen actividad física, ejercicio para mejorar su salud. Es diferente cuando tú haces tu deporte cada día, cada hora, por la mayoría de tu vida, porque tú quieres llegar o alcanzar al nivel olímpico, Commonwealth, por su país, cada 4 años. ¿Cómo será la brecha, la teoría y la práctica en entrenamiento de sistemas energéticos? Y recuerda que yo hablo específicamente de sistemas energéticos porque desde mi opinión, además lo que existe, cuando tú piensas en los sistemas energéticos de cada deporte a través del análisis del deporte, tú puedes tener una adaptaciones que son más significativas. Tú puedes mejorar su entrenamiento, lo que están haciendo y que incorporar esta forma también para ayudar a mejorar su atleta. Hay que comprender la relación entre sistemas de energía
y el tipo de entrenamiento de fuerza para el deporte. Es decir, conociendo la necesidad de un entrenamiento de fuerza máximo en todo el continuo del sistema de energía. Entonces, una combinación. Ya, yo no estoy diciendo que no haga esto, pero es una combinación, pero hay que comprender la relación entre los dos. Y eso es como tú van a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. Hay que comprender cómo los sistemas de energía se relacionan con el entrenamiento metabólico y cómo se pueden usar los 6 zonas, porque para aplicar los sistemas hay que saber los 6 zonas. Y esas 6 zonas pueden ser en otro webinar, pero esas 6 zonas de intensidad, tú puedes, depender de tu análisis, tú puedes ponerlo en su plan de macrociclo o microciclo de entrenamiento de fuerza. Hay que saber, hay que tener en cuenta la duración del esfuerzo, la contribución de los sistemas energéticos a la producción de energía. Lo que quiero decir, además de esto, es que tú tienes que saber hasta cuándo este sistema van a activar para regenerar esa energía. Y hay que esforzar ese sistema, hay que esforzarlo para que el atleta tener la capacidad a través de ese sistema de producir energía. En los 100 metros, el sistema donde no hay oxígeno, el primero, ATP-CP, ¿yeah? Ese es el sistema que tú quieres trabajar mucho con, porque es menos de 10 segundos, 2 a 8 segundos van trabajando. Entonces hay que trabajar para mejorar ese tipo de sistema para que sea más eficiencia en esto. Hay que notar, debe planificar la aplicación práctica de los 6 zonas de intensidad, teniendo en cuenta la potencial del atleta, como dije anteriormente, la tolerancia laboral, específicos de una fase de entrenamiento dado. Entonces, esas informaciones vienen cuando se sienta con tu equipo de deporte, antes que tú empezar entrenamiento con los atletas, y planificar tu entrenamiento. La potencial del atleta tú vas a ver psicológicamente, biocánicamente, fisiológicamente, esas 3 partes tú para poner en junto. Son separados, pero tienes que poner junto para ver una pintura, una visión total del atleta de diferentes aspectos. Consideraciones. Cada deporte tiene su propio perfil fisiológico. Eso es verdad. 100 metros no es lo mismo de 200. Baloncesto y las posiciones, por ejemplo, posiciones en fútbol, defensor de ataque, el goalkeeper es diferente. Y cada deporte tiene su propio perfil fisiológico. Y hay que saber, hay que analizarlo, hay que tomar esto en cuenta cuando hablamos de adaptaciones. Tú no puedes jugar fútbol y hacer un entrenamiento adaptando por gimnasia. Tú no puedes jugar baloncesto y quieres hacer un entrenamiento que pueden adaptarte por 100 metros. Es una locura. La base de cualquier de adaptación incluye el ejercicio creado por el entrenamiento. Por lo tanto, la calidad del estímulo al ejercicio se rige por los principios de entrenamiento. ¿Quién lo hace eso? Es el entrenador. Y para que tú tengas una calidad de estímulo, tú tienes que planificar, tú tienes que saber lo que están haciendo, tú tienes que buscar y usar efectivamente el soporte. Quiero decir una cosa. Un profesional como yo no voy a dirigir
o no va a tomar control de su entrenamiento. Yo sé mi lugar profesionalmente, es un apoyo. El entrenador y atleta es el central del proceso. La persona principal del entrenamiento es el entrenador. Los demás son soporte. Entonces yo no puedo ir, no, yo voy a controlar eso porque yo pienso que yo sabe todo. No. Si el entrenador me quiere mi ayuda fisiológicamente, estoy ahí. Y yo voy a dar los consejos más éticos, más profesionales, y tener en cuenta que tener salud y todo eso del atleta como prioridad es hasta el entrenador para tomar mis recomendaciones. Si tú quieres adaptaciones fisiológicamente que son significativas, entonces tú quieres o puedes escuchar y confirmar. ¿Yeah? Comprender los sistemas energéticos dominantes. Hay 3 o 4, depende, sistemas energéticos, y tú tienes que saber cuál de los 3 son más dominantes, porque no son separados. No es que tú puedas hacer esto, porque uno pasa al otro. Es que es más dominante en un deporte determinado. Todos los entrenadores que diseñan y implementan programas específicos para el deporte deben comprender los sistemas de energía del cuerpo humano y cómo aplicarlos en entrenamiento deportivo. Es muy importante. No es solo saberlo, pero cómo aplicarlo. Y tú puedes tener el ayuda de su soporte para hacer esto. ¿Ya? Más consideraciones que el sistema energía aprovechando para producir energía durante la actividad deportiva depende de la intensidad y de la duración de la actividad. Y ese viene de la planificación. Esas consideraciones es como tú puedes, cuando tú consideran esas información, van a mejorar su conocimiento de cómo tú puedes aplicar o puedes tener una adaptación fisiológica. Algo más específico es cuando tú se sientas con tu equipo y analizar las cosas según tu deporte. Es muy difícil de dar adaptaciones generales a cada, que pueden aplicar a todos los deportes. Eso no es lógico, porque cada deporte es diferente, y si quieres saber, ¿cómo se dice? Adaptaciones por su deporte, entonces tenemos que analizar algunas cosas antes. Tengo que sentar contigo a ver qué es tu plan el macro plan, el microciclo. ¿Cuál es el objetivo tuyo? Para saber cuáles son las adaptaciones fisiológicas que quieren adquirir. ¿Me entiendes? Además de eso, ese es un punto aparte. El entrenamiento del sistema energético debe tener el cuento de reclutamiento de tipos de fibra muscular. Eso es algo importante, que hay diferentes fibras musculares, y cuando se usa un sistema energético se recluta un tipo o más dominante de una fibra muscular, y hay que saber qué tipo de fibra muscular se quieren estar reclutando. La mejora en la eficiencia del sistema energético depende de la capacidad del sistema neuromuscular. Again, es el sistema esqueletal muscular también está afectado mucho. Claro, es lo que vimos primero, porque no sabemos ahí adentro a nivel celular lo que está ocurriendo, para resistir el desarrollo de la tensión y la fatiga resultantes de entrenamiento crónico. Ahí tú puedes, cuando trabajar esos temas, lo que quieren evitar es la fatiga, y tú quieres desarrollar la tensión, porque ahí la contracción en ese sistema
que puede ayudar a mejorar el atleta. Ya, yo sé no es algo específico, pero es un empiezo y los webinars que pueden seguir después, eso puede ser más específico, puede ser a través de un deporte específico para dar o para ir dando consejos a los especialistas de ese deporte, cómo tú pueden realizar, pero tenemos que tener en cuenta que cada atleta es diferente. Y además de eso, que viene de diferentes países, de culturas diferentes y ambientes diferentes, tiene que tener esto en cuenta también. Las adaptaciones, aunque yo hablo de algo ahí adentro, tenemos que tener en cuenta otros factores también que pueden influir en adaptaciones fisiológicas. Si hay algunas preguntas, Nadia, eso es mi presentación. Buenísimo.